Padre maravilloso, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que tomes el control de esta clase. Te pedimos que seas tú hablando, Señor, en los corazones de mis hermanos. Que seas tú revelándole, Señor. Que seas tú quitándole vendas, Señor, de sus ojos. Quitando vendas, Señor. Para que ellos puedan, Señor, recibir esta palabra, que la puedan recibir con muchísima madurez, Señor. Pedimos, Señor, por sus vidas, por sus familias, para que tú los bendigas, Señor. También bendecimos la vida de las personas que nos ven a través de la internet, Señor, para que esta palabra también pueda ser de edificación para sus vidas, que ellos también la puedan recibir con muchísima madurez, Señor. Que sea tú hablando a través de mi boca, que no se hablen palabras humanas, sino que seas tu Santo Espíritu hablando a través de mí. Gracias te doy por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a terminar. Hoy vamos a terminar y va a ser de muchísima bendición. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Entonces estamos estudiando el quinto punto de Números Romanos, ¿no? Que es la iglesia y su desarrollo. Hemos visto ya 4 puntos, no me voy a detener porque esto ya lo estaba explicando en todo este tiempo. Lo único que sí voy a hacer un pequeño resumen con respecto a la iglesia, su desarrollo, cómo ha ido creciendo la iglesia, ¿no? Vimos cómo fue el nacimiento de una iglesia local, el nacimiento de la iglesia local, vimos 5 puntos, ¿sí? Primero, Dios coloca en el corazón de los pastores, ¿hay pastores aquí? Pues yo le hablo a los pastores que se están levantando, la necesidad de abrir una nueva iglesia. Esta obra debe llevarse a cabo en algún lugar donde no haya llegado el evangelio, ¿vale? Entonces, esto ya lo explicamos, importantísimo, donde no haya llegado, no ir a colocar una iglesia donde ya está otra iglesia, como ir a hacer competencia, ¿no? Que esto no es un negocio, es el Espíritu Santo poniendo en donde Dios quiere que se vaya a hacer ese trabajo de campo. El segundo punto es: la iglesia local envía un equipo de hermanos al lugar que Dios ha escogido previamente, ¿vale? Como tercero vimos, el equipo misionero se encarga de evangelizar el sector para poder ganar las almas con el evangelio de Cristo. No me detengo aquí porque esto ya lo vimos. Una vez establecida la iglesia, se debe conformar el cuerpo directivo con un pastor como cabeza y un equipo de líderes maduros. Este es el punto 4. Punto 5 vimos: con la ayuda de las iglesias locales, las nuevas iglesias deben de llegar a su meta y sostenerse, y puedan desarrollar su visión y en un futuro puedan reproducirse en otras iglesias locales. ¿Cuánto creen en esta palabra del Señor que envió el domingo pasado? ¿Cuánto creen en esta palabra? Y ya lo sabe que hemos estado orando para estar interactuando con ustedes. Por lo tanto, quiero empezar, dejé como un título: la obra misionera y el desarrollo de la iglesia. Si no estoy mal, me corrigen si estoy equivocado, pero la dejamos como título, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hablar sobre la obra misionera y el desarrollo de la iglesia. Escriban, por favor. A través de los siglos, Dios ha utilizado hombres y mujeres. A través de los siglos, Dios ha utilizado hombres y mujeres para establecer nuevas iglesias. Punto aparte. El apóstol Pablo es un ejemplo claro. De cómo Dios utiliza a los hombres. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de cómo Dios utiliza a los hombres para la extensión del reino de Cristo. Cómo Dios utiliza a los hombres para la extensión del reino de Cristo. Ahí les dejo para que ustedes escriban. Por lo tanto, entonces la mejor forma de nosotros aprender para fundar una iglesia, pues debemos aprender de las personas que ya han fundado iglesias. Vamos a colocar en este estudio de hoy el ejemplo del apóstol Pablo. Lo vamos a poner, ¿vale? Él le hablaba, ¿se acuerda? A los corintios en sus cartas, le hablaba a los gálatas, le hablaba a la carta a los efesios, carta a los romanos. ¿Qué era eso? Escríbame, por favor, ¿qué era eso? ¿Eso qué era? Eso eran iglesias.
eran iglesias. La iglesia, cuando se escribe la carta a los Corintios, pues es la carta a Corinto. Cuando se escribe la carta a los romanos, es a la iglesia de Roma. Cuando se escribe a la carta a los tesalonicenses, pues se describe a la iglesia de Tesalónica, ¿vale? Por lo tanto, él le hablaba a esas partes, él fundaba estas iglesias y muchas y otras más, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tomar a Pablo como ejemplo. Él va a ser nuestro ejemplo en este estudio de hoy. Él va a ser nuestro ejemplo. Entonces, vamos a tomarlo como ejemplo. Vamos a estudiar. Escriban, por favor. Si estudiamos la forma en que Dios capacitó al apóstol Pablo, si estudiamos la forma en que Dios capacitó al apóstol Pablo para la creación de nuevas iglesias, podremos aplicar estos principios. Podremos aplicar estos principios en nuestras congregaciones. Podremos aplicar estos principios en nuestras congregaciones. Punto aparte. Veamos los pasos que Pablo aplicó. Veamos los pasos que Pablo aplicó en el establecimiento de nuevas iglesias. Voy a detener un poquito acá. Entonces, ¿qué es lo que hemos acabado de escribir? Que nosotros, si estudiamos la forma como Dios se capacitó, porque Dios capacitó a Pablo, Dios mismo lo preparó. Recuerda que el mismo Pablo dice, yo recibí del Señor. Eso lo dice en 1 Corintios 11. Dice, porque yo recibí del Señor, recibió, él mismo lo enseñó. Un tiempo en Gálatas habla de que el mismo Señor lo edificó y le enseñó. Él estuvo en Arabia durante 4 años siendo instruido por el Señor Jesucristo, lo instruyó, él mismo lo enseñó. Entonces lo capacitó al apóstol Pablo para la creación, porque él le dio un ministerio para la creación de estas iglesias, de nuevas iglesias. Vamos a aplicar los principios que Pablo utilizó y los vamos a aprender para nosotros aplicarlos en este nuevo nacimiento de las iglesias locales. Como primer punto, quiero que por favor escriban el primer punto. El apóstol Pablo conformó un equipo misionero. El apóstol Pablo conformó un equipo misionero. Entonces vamos a ir a la luz de la Escritura y la misma palabra nos va a enseñar, la luz de la Escritura nos va a enseñar. Entonces vamos a ver qué dice la palabra. ¿Es esto verdad? Pues vamos a ver. Hechos 16, 1-5. Hechos 16, 1-5. Lo vamos a leer todo, ¿vale? Entonces dice, llegó a Derbe y Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Vamos a leerlo todos, por favor. Voy a volver a empezar. Quiero que lo leamos todos. Hechos 16, 1-5. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Digan Timoteo. De ese nos vamos a detener. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Ícono. ¿Vale? Como primera medida quiero saber quién escribió. ¿Me podrían decir quién escribió el libro de los Hechos? ¿Lo podrían escribir por favor aquí? No lo voy a decir, Quiero esperar hasta que me lo empiecen a colocar. El libro de los Hechos. Quiero mirar. Por lo tanto, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Ícono, ¿vale? Entonces, Derbe y Listra eran unas ciudades, ¿vale? ¿Sí? Y dice que se encontró Pablo con un joven talentoso, espiritual, que se llama Timoteo. Por lo tanto, Pablo llegaba a estos sitios, a estas ciudades, y lo que hacía era detenerse en estas ciudades, y encontraba a hombres y jóvenes, hombres talentosos, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo para poderlos él añadirlo a su equipo misionero. Ese es el tema, el punto que estamos tratando, ¿vale? Seguimos leyendo el texto bíblico. Exactamente, Lucas.
Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Aquí hay algo interesante en este capítulo. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 16. Y va a ver que cómo es de fascinante lo que Dios quiere enseñarnos en todo el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Vamos a seguir leyendo el punto 3. Dice, vamos a leerlo todos, por favor. Quiso Pablo que éste fuese con él. Entonces Pablo quiso que ¿qué? Que fuese ¿quién? Timoteo ¿con qué? Con él. ¿Por qué quiso? Porque era un hombre joven, lleno del Espíritu Santo, que daba buen testimonio. Ojo con esto. Daba buen testimonio de él. No es escoger a cualquiera, ni que porque tiene cualquier cosa, no, que daban buen testimonio. La gente que estaba allí en esta ciudad daban buen testimonio de él, por eso él lo elige para ser parte de este equipo misionero, ¿vale? Dice, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y ojo aquí, mira lo precioso. Así que las iglesias, entonces digan iglesia, las iglesias eran confirmadas en la fe y las iglesias, también dice, aumentaban en número cada día. Entonces la iglesia aumentaba, con un equipo misionero las iglesias aumentaban, formó primero un equipo misionero, fue a las ciudades y las iglesias aumentaban. Y vamos a seguir estudiando, ¿vale? Por lo tanto, él quiso que fuera con él. Ahora, vamos a mirar, usted una pregunta que le queda, ¿creen que Pablo pudo haber colocado a este joven talentoso, lo haya puesto al mando de alguna iglesia local? ¿Qué opinan ustedes? Respóndanme, por favor. ¿Creen que Pablo haya colocado a Timoteo como en algún sitio, como pastor de alguna iglesia, siendo un hombre talentoso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale? La respuesta para mí es que sí. Sí, Pablo hizo eso, porque claro, es que la Biblia no nos deja, pero hay más historia que nosotros todavía no llegamos a conocer. Ahora, mira, una cosa que es bueno que intentar eso. Lo primero que el hombre que es llamado como pastor, lo primero que recibe, ¿sí? Cuando él recibe ya este llamado, lo primero que tiene que después empezar a trabajar en un equipo misionero. Tiene que orarle a Dios para que Dios le dé un equipo misionero, ¿vale? Entonces vemos que en nuestras iglesias ocurre igual. En la iglesia de nosotros también, cuando se fundó, si ustedes conocieran la iglesia Lin, cómo ha sido, esto fue por equipos misioneros, vinieron desde Inglaterra equipos misioneros y fundaron la iglesia, se formó un equipo y empezaron a trabajar y llevamos años trabajando ahí, pero ahorita lo que tenemos es gracias a un llamado que se le hizo primero a un pastor y después de eso a un equipo de trabajo que se ha ido ejecutando. Por lo tanto, ustedes pastores, y le hablo a los pastores que se están levantando, que cuando Dios les haga el llamado, entiendan que necesitan tener un equipo de trabajo, un equipo lleno del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio para trabajar en la obra. No vamos a escoger a cualquiera, sino deben ser hombres de buen testimonio, como los ha hecho Pablo, ¿vale? Escriban esto, por favor. Cuando el apóstol Pablo encontraba a un hermano de buen testimonio, santo, lleno del Espíritu Santo, lo unía a su equipo ministerial, dando por hecho que era un regalo de Dios para su ministerio. Y les dejo ahí para que vayan escribiendo. La verdad, hermanos, que hombres como Timoteos son muy escasos. De 100 va a haber uno. Un hombre así, qué buen testimonio, un hombre lleno del Espíritu Santo. De muchos, hay muchos. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que habían creyentes en las ciudades allí donde Pablo visitó? Cuando él pasó a Listra y estos sitios donde conoció allí, ¿creen que habían creyentes? ¿Qué dicen ustedes? Escríbame, por favor. ¿Qué habían?
¿Si habían o no habían creyentes? La respuesta es sí habían creyentes, sí habían creyentes. Claro que habían creyentes, ¿no ve que estaba Pablo y habían más creyentes? Estaba Timoteo, pero habían más creyentes allí. Lo que pasa es que no estaban organizados como iglesia, solamente eran creyentes, pero no eran de buen testimonio, no había mucho trabajo. Le tocó venir Pablo, llegar a esta ciudad y eligió de todos los creyentes, pues a uno, que fue a Timoteo, posiblemente, pero habían más creyentes que habían recibido y conocido la palabra de Dios, ¿vale? Eran como una especie de creyentes, pero ruedas sueltas ahí, hasta que no vino Pablo y consolidó una iglesia, ¿vale? Escriba por favor el segundo punto. Segundo punto. Estamos viendo la guía y el ejemplo es el apóstol Pablo, Entonces, segundo punto. El apóstol Pablo era guiado solo por el Espíritu Santo. Y por favor, me gustaría que subrayaran esas palabras claves, subrayanlas, así que subrayen la palabra guiado, subrayenla, resáltela, háganle algo porque es importante que las palabras nos queden en nuestra mente, repítanla para que entendan el tema. Entonces digan guiado, para entender de qué se trata el tema. ¿Ah? Vamos a ver qué dice Hechos 16, 9 al 10. Hechos 16, 9 al 10. Y se le mostró, vamos a leerlo todos. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Vemos aquí en la palabra, ¿sí? En los versículos anteriores a esto, vemos todo lo que podía estar sucediendo, el contexto general. Por eso me gustaría que ustedes vieran en Hechos 16, tuvieran lo que estaba sucediendo a partir de vemos que como Pablo, para entender el contexto, todo estaba en el capítulo 16 de Hechos, ¿no? Decía de que cuando él iba atravesando a Frigia, después dice que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. No se los permitió, ¿por qué? Porque había una guía del Espíritu Santo, no les permitió que fueran a estos lugares. Después dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, pero Pablo no les había mostrado. Entonces Dios le dice a Pablo, bueno, no puedo ir a Misia, tampoco puedo ir a Bitinia. Entonces, ¿qué hizo Pablo? A ver, respóndanme ustedes, teólogos, estudiosos de Dios, que le he dicho hace mucho tiempo que lean el libro de Hechos de los Apóstoles. Por eso es que toda esta clase de eclesiología ha sido basada en Hechos de los Apóstoles, importantísimos para poder comprender. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué dice la palabra que hizo Pablo? ¿Se echó a dormir? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se echó a dormir Pablo? Pues sabe que sí, se echó a dormir, oró y después se echó a dormir, porque después dice la palabra, si ustedes lo leen, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Ya había pasado todo el día, dice, no puedo ir a Betania, no puedo pasar por Bitinia, no puedo ir a Misia, no puedo ir a Bitinia, entonces no me deja el Espíritu Santo, porque no me deja ir a ninguno de esos santos, a estos sitios. Por lo tanto, entonces, ¿qué hizo? Oró, se acostó a dormir, y en la noche, dice, vino el Espíritu Santo y le entró una visión que dijera un hombre macedonio para que viniera, y le dice que viniera a ayudarles, ¿vale? Por lo tanto, vamos a seguir. ¿Qué dice? Escriban esto, por favor. El establecimiento de nuevas iglesias locales es absolutamente necesaria. El establecimiento de nuevas iglesias locales es absolutamente necesaria. La guía permanente del Espíritu Santo. La guía permanente del Espíritu Santo. Entonces diga guía. Necesitamos ser guiados. Repítanlo, por favor. Necesitamos ser guiados, ¿vale? Por el Espíritu Santo. Entonces, en el establecimiento de nuevas iglesias locales es absolutamente necesario la guía permanente, no un día, ni al mes,
no, permanente la guía del Espíritu Santo. Es necesario aprender a escuchar la voz de Dios. Ojo con esto. Es necesario aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen un amén a esto? Antes de iniciar una iglesia local. Es necesario aprender a escuchar la voz de Dios antes de iniciar una iglesia local. Vamos a detener un momentico para que ustedes puedan escribir acá, ¿vale? Por favor, bueno, yo veo aquí que siguen conectados y quiero que por favor cada vez que yo les vaya dando una palabra que necesito, me las van escribiendo o le dan dando me gusta si es una declaración que sienten en su espíritu, que sienten que Dios les está hablando. Dios les está hablando, pues entonces hagan con un me gusta, remuéstrelo. Dice, es necesario aprender a escuchar. Entonces es importantísimo, ojo con esto, es importantísimo. Muchos pastores, mira, han empezado en algunos sitios sin ser guiados por el Espíritu Santo. Y les ha pasado a muchos pastores. En el mundo le han pasado a muchos pastores que han empezado el ministerio y han empezado a fundar la iglesia en un sitio donde todavía no ha sido guiado. Dios todavía no le había mostrado que sea ahí. Se dejaron llenar de emoción. Ahora, a la larga tienen dificultades y algunas terminan cerrando. Hay algunas iglesias que han llevado a cerrar porque no era ni el llamado ni el tiempo. Entonces tenemos que tener cuidado de escuchar, de estar pendiente de escuchar. Pero si Dios ya te ha hablado, Dios te va a decir cuándo es el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? No tenemos que afanarnos. Va a venir un tiempo donde Dios quiere, le ha ponido hay como un fuego delante de ti. Cuando tú te sientes, Dios te va a hablar de muchas maneras. Escriban esto, por favor. En el establecimiento de una iglesia, Dios habla de una manera clara. En el establecimiento de una iglesia, Dios habla de una manera clara. Puede ser por medio de una palabra profética. Puede ser por medio de una palabra profética, un sueño, una visión, etcétera. Ojo, puse un etcétera porque Dios puede hablar de otras maneras, ¿vale? Etcétera. En el establecimiento de una iglesia, Dios habla de una manera clara. Puede ser por medio de una palabra profética, un sueño, una visión, etcétera. Comenzar una obra sin la voluntad de Dios. Comenzar una obra sin la voluntad de Dios, con seguridad terminará en un fracaso. Comenzar una obra sin la voluntad de Dios, con seguridad terminará en un fracaso. ¿Vale? Ahí les dejo para que terminen. Puede ser lo que les decía, que haya sido una emoción, ahora, sin haber recibido una confirmación de Dios. A veces la gente no ha sido guiada por el Espíritu, sino se ha dejado guiar por la carne. No estoy diciendo con esto de que no haya tenido el llamado, sino que de pronto no es en el tiempo de la apertura y el sitio. De pronto Dios no quiere que tenga la iglesia la hayas colocado en este sitio, sino Dios ha querido que sea en otro sitio y en el tiempo que Dios ha elegido, ¿vale? Por lo tanto, debe ser importante que escuchemos nosotros la voz de Dios. Esto no es un negocio, esto no es la voy a poner en tal sitio porque yo sé que allí hay mucho, es un negocio y allá hay mucho esto. No, le ora al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te guía y te dice en qué pueblo, en qué ciudad y en qué zona o en qué barrio necesita Dios que tú estés ahí, que Dios quiere que ahí se funde la iglesia. No se trata de tener como una visión de empresarial, como diciendo, yo he hecho negocios de empresa y ahora pues soy para colocar empresas y colocar negocios, soy esto y voy a ir a buscar. No, esto es donde Dios te haya puesto, donde Dios te ponga, ¿vale? Por lo tanto, es bueno entender esto, ¿eh? Debe haber un llamado de Dios, importante que debe haber un llamado de Dios. Y una cosa que tienes que tenerlo por hecho, si Dios te ha llamado, seguro, tenga la seguridad que Él te va a llamar.
Él te va a hablar, Él te va a mostrar, Él te va a enseñar. Va a haber un fuego delante de ti. Cuando tú sientes ese llamado, tú sientes un llamado que te hace. Tú sientes como que Dios te está mostrando, te llama, ¿vale? Entonces tenga esa confianza que Dios lo va a hacer. Hay personas que han llegado a pasar el tiempo y Dios los está llamando y ellos no quieren hacer caso. No quieren atender a la voz de Dios. Por lo tanto, vamos a escribir ahora el tercer punto. El apóstol Pablo se movía bajo la dirección del Espíritu Santo. El apóstol Pablo se movía bajo la dirección del Espíritu Santo. El apóstol Pablo se movía bajo la dirección. Hemos estudiado que había una guía, pero ahora vamos a estudiar que hay una dirección, que no es lo mismo. Primero una guía y después le da una dirección, lo capacita, ¿sí? Una cosa es la guía y otra cosa es la dirección. Tenemos que entender que primero Pablo lo guiaba, pero después le daba una dirección y le marcaba cómo era que tenía que ejecutar los pasos que él tenía que dar, hacia dónde se tenía que dirigir, ¿vale? Entonces escriba, por favor. Hechos 16, 13, 15. Hechos 16, 13, 15. Importantísimo entender todo el capítulo de Hechos 16. Lo estamos estudiando, lo estamos desmenuzando y lo estamos tratando de poderlo comprender. Por lo tanto, dice, y un día de reposo. Por lo tanto, ¿qué día era el día de reposo? ¿Qué día era el día de reposo? Salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándose, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Sí? Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de rosas de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, Mira, hermanos, cuando quiero entender una cosa aquí muy importante, de pronto algunas personas que han podido estudiar el libro de los Hechos, entonces yo les dije quién, sí, efectivamente es el día sábado, el día de reposo del día sábado. ¿Quién? Yo ya había dicho que quién había escrito el libro de Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, si usted se fija muy bien, Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 1 hasta el 16, Pablo en todo el tiempo ha estado hablando como tercera persona. Hablaba de Pablo diciendo, iba, hacía, se movían, traían, venían. Hablaba en tercera persona. Pero a partir de este versículo que está aquí, a partir de Hechos 16, 13, el autor, que es Lucas, empieza a hablar ya como primera persona. Y lo van a ver cómo cambia el lenguaje. Ahí está la transición de no aparecer en escena y empieza Lucas a aparecer en escena, porque Lucas, que fue el escritor, acompañaba a Pablo en todos estos viajes misioneros. Por lo tanto, empieza y dice, y un día de reposo, refiriéndose al sábado, dice, salimos. Ya no empieza a hablar como tercera persona, sino como primera persona. Y es bueno, como estudiosos de Dios, que estemos pendientes de todas estas cosas, porque ahí aprendemos la palabra. Dice, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, ¿ve? Está hablando ya, hablamos a las mujeres que habían reunido. Entonces, ve que ya Pablo, Lucas empieza a personalizarse, ya empieza él a hacerse ver como primera persona en el texto, él como escritor, ¿vale? Una de las cosas que tiene que entender es que cuando tú te mueves bajo la dirección, el punto que estamos tratando, del Espíritu Santo, la gente te oye, la gente te escucha, la gente te habla. Es Dios mismo, te pone en los sitios donde Él quiere. Dios te pone en el sitio donde Él lo ha puesto, y en esa dirección del Espíritu Santo la gente te escucha. Dice de que había una persona hablando a las mujeres que se habían... Entonces una mujer Lidia, porque no era un joven macedonio el de sino me pareció que era una mujer. La gente, es bueno entender el contexto. Él tuvo una visión de un joven macedonio, pero no era ningún joven macedonio, sino era Lidia. Era Lidia, ese joven macedonio, ¿vale?
No me voy a detener en todo esto, pero quiero dejarle todas estas pinceladas para que puedan estudiar la palabra y la puedan comprender. Dice de que ella estaba oyendo, ella oía todo lo que Pablo hablaba, ¿vale? Estaba atento a lo que Pablo decía, porque esa es la dirección del Espíritu Santo, te lleva al lugar donde hay gente con una tierra fértil para que pueda la palabra ser oída, ¿vale? 15. Y cuando fue bautizada, ¿quién se bautizó? Lidia. Y su familia, ojo, ya no solamente escuchó y después que fue toda su familia también fue bautizada. Mira, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Por lo tanto, ellos se quedaron a vivir, a dormir en la casa de Lidia. Fueron bautizadas toda su familia, ¿vale? Ahora, escriban esto, por favor. Escriban esto que quiero que lo entiendan aquí. Dice: el éxito de la obra misionera radica en aprender a movernos. Ojo, que Dios nos está hablando. Ojo con esto. El éxito de la obra misionera radica en aprender a movernos en el tiempo de Dios. Radica en aprender a movernos en el tiempo de Dios. Adelantar o retrasar dicho tiempo nos llevará al fracaso. Adelantar o retrasar dicho tiempo nos llevará al fracaso. Ni es más ni es menos, es en el momento que Dios lo ha dicho, en el momento exacto, es ahí, ¿vale? Cuando Pablo obedeció el llamado del Espíritu Santo, cuando Pablo obedeció al llamado del Espíritu Santo para ir a Macedonia, el éxito se hizo manifiesto. Vemos el respaldo de Dios, porque él lo obedeció, dijo: está bien, Señor, no quiere que vaya a Misia, tampoco quiere que vayas a Bitinia. Acostó a dormir, estuvo orando, y en la noche, en una visión, vino el Espíritu Santo, le da una revelación y le dice que fuera a Europa. Entonces es bueno entender aquí de que Dios no quería que fuera a Asia, sino que fuera ¿hacia dónde? A Europa. Y la primer mujer en Europa en ser convertida se llama Lidia. Es la primera mujer convertida en Europa, y gracias al Evangelio se fue propagando y se expandiendo. Entonces es una dirección. Dios no quería que siguiera evangelizando en Asia, sino quería ir a otro continente y llevar la palabra. ¿Ve la dirección? ¿Ve la guía? Pero ve la dirección. Dios no lo llevó a seguir en el mismo continente, sino lo llevó a otro continente, y entró la palabra de Dios, entró a Europa, ¿vale? Entonces, tenga cuidado también, que hay muchas personas que Dios los está llamando y los ha estado llamando durante toda su vida, y un día se van a presentar allá delante del Señor y dice: te he estado llamando todo esto, te llamé en este tiempo, y ellos están ahí, se están haciendo los locos y no quieren poner atención, no quieren tener cuidado a ese llamado que Dios les está haciendo. No, sencillamente no quieren ponerle lo que es la parte de del llamado, no quieren aplicar a su vida, ¿vale? Escriba, por favor. La obediencia del apóstol Pablo trajo como resultado un mover poderoso del Espíritu Santo en su ministerio. El Espíritu, por favor, me lo escriben con mayúscula, ¿vale? Me he equivocado aquí, ya lo corregiré. La obediencia del apóstol Pablo trajo como resultado un mover poderoso del Espíritu Santo en su ministerio. Entonces, Pablo fue obediente a dejarse guiar por el Espíritu Santo, a dejar que el Espíritu Santo le diera una dirección, no lo llevara a Asia, sino lo llevara a Europa, y eso trajo un mover poderoso del Espíritu Santo, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de ese tiempo que tuvo Pablo. Una joven griega que había estado dominada
que había estado dominada por el diablo. Una joven griega que había estado dominada por el diablo por mucho tiempo fue liberada poderosamente. Una mujer griega que había estado dominada por el diablo por mucho tiempo fue liberada poderosamente. Entonces vemos que hubo un poder en la obediencia de Pablo, hubo un poder. Si te mueves en obediencia, hermano, si tú te vas a mover en obediencia, Dios te va a respaldar, Dios te va a dar una cobertura, Dios mismo te va a cubrir, Dios te va a llenar de poder, poderes que tú no te puedes llegar a imaginar, cosas que ni en tu mente te podría llegar a imaginar. Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar, Dios te va a dar ese poder, el Espíritu Santo de Jesucristo que está habitando, el Espíritu vivificante de Jesucristo que está habitando en tu vida te va a dar poder. Ese poder del Espíritu Santo te va a dar poder, cosas sobrenaturales. Es real la palabra de Dios cuando eres obediente y cuando eres guiado por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver un ejemplo en Hechos 16, 18. Hechos 16, 18. ¿Qué dice Hechos 16, 18? Dice, aconteció que mientras íbamos, otra vez hablando Pablo aquí, íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Entonces le salió al encuentro ¿qué? Una muchacha, diga muchacha, que tenía espíritu de adivinación. Tenía espíritu de adivinación, lo cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, su trabajo era de adivinación y que ella tenía unos jefes y todo lo que ganaba pues le daba buena ganancia a sus amos, ¿vale? Dice, hablando de esta chica, siguiendo a Pablo y a nosotros, ¿ves? Lucas habla de nosotros, dando voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Vemos el poder por la obediencia, de ser guiado, de la dirección, el poder que tenía Pablo. Pero mire esto, aquí vemos discernimiento de espíritu, vemos muchas cosas. Dice que hacía muchos días, ella venía porque dice que estaba siguiendo a Pablo, los estaba siguiendo, y en el momento que los estaba siguiendo, dice, y esto lo hacía por muchos días. Parece ser que Pablo en el momento no se dio cuenta, parece ser que le salió como una publicidad gratuita. Una mujer anunciando, no tuvo que pagar publicidad, era una mujer que anunciaba, era una publicidad gratuita que estaba saliendo. Estos son hombres de Dios, me la imagino esta mujer cada vez que Pablo decía, se levantaba y decía, estos son hombres de Dios, estos son hombres de Dios, siempre pegaba esos gritos, son hombres de Dios, del Dios Altísimo. Hombres y siervos del Dios Altísimo. Dice, y esto lo hacía en muchos días, más desagradando a Pablo, pero un momento aquí que me bajo la silla, cosas del directo. Dice, ahora, a Pablo parece que esto le gustó, como que le pareció bueno, ¿no? Que esta mujer le salía y le daba esta información, le daba le salía y le daba esta publicidad. Pero después dice esto, de que Pablo, de pronto el Espíritu Santo llega y le habla y dice, ojo Pablo, este espíritu que está hablando ahí no es de los míos. Este espíritu que está hablando aquí, este no es de los míos. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo le habla y le mostró, y varios días lo hacía la mujer, pero Pablo después llegó, le habló a ese espíritu y lo echó fuera de esa mujer. Le habló y le echó fuera de esta mujer. Ahora vamos a concluir vamos a empezar. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo le reveló esto a Pablo? ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué cree que el Espíritu Santo le reveló a Pablo de que esta mujer no era, el espíritu que estaba hablando no era un espíritu bajo la voluntad de Dios, sino era un espíritu contrario? Se lo reveló, y hay algo por qué. ¿Ustedes saben por qué? Pues sería bueno que pensáramos y meditáramos en esto. Cuando Pablo era un apóstol,
Pablo se movía, iba de ciudad a lugar. Y esta mujer que se levantaba, que era la profetisa, como una profetisa que daba palabra, pues cuando Pablo se fuera, ¿sabe qué iban a hacer las personas? Se iban a ir a donde esta mujer, se iban a ir a donde esta mujer que tenía un espíritu contrario a la voluntad de Dios, iban a ir allí, porque el diablo es muy astuto. El diablo es muy astuto. Y no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo. Él se mueve de muchas maneras, e inclusive con personas que aparentemente cualquier persona dice, pero no estaba haciendo nada malo, estaba diciendo solamente cosas de que era de hombres de Dios y eso. Sí, pero el Espíritu Santo sabe cómo se mueve. Nosotros no podemos llegar a comprender cómo se mueve el enemigo. El enemigo sutilmente se mete ahí hasta las mismas iglesias a decir amén, amén, amén. Ojo con esto, pero verdaderamente detrás de esto se encuentran espíritus contrarios, por ahí que están ahí moviéndose para desestabilizar y para hacer daño. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. El carcelero de Filipos fue ganado a Cristo junto con toda su casa. El carcelero, de Filipos fue ganado. El carcelero de Filipos fue ganado para Cristo, junto con toda su casa. Entonces vemos que Pablo se movía en una dirección. Estamos viendo el punto. Estos son subpuntos. El punto B, un subpunto del punto 3. Estamos viendo el subpunto de que Pablo se movía en la dirección, ¿vale? Ahora, vamos a ver un ejemplo con la palabra. Hechos 16, 19, 34. Hechos 16, 19, 34. Es largo el texto, lo voy a leer todo, ¿vale? Dice, pero viendo sus amos, que habían salido la esperanza de su ganancia. ¿Los amos de quién? Los amos de la mujer esta que Pablo le sacó del espíritu. Pero viendo sus amos que... Vamos a leerlo todos, por favor. Pero viendo sus amos, están ubicados en Hechos 16, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, o sea, le echaron mano, y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoselos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles la ropa, mire, que no fue que tampoco que los trataran bien, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. ¿Con qué los azotaron? Escríbame por favor aquí, ¿con qué los azotaron? Con vara, no era que les estaban dando allá con una pluma ni nada, era con vara que les estaban dando duro, Dice, después de haberlos azotado mucho, entonces los azotaron ¿cuánto? ¿Poquito? No, los azotaron mucho, dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Aparte de eso, al carcelero le dijeron, ojo, no solamente lo queremos que vaya a la cárcel, sino que aparte de eso, ponle seguridad a estos hombres. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo más adentro, los metió a lo más hondo, allí en lo más profundo, ¿vale? Y dice, y las aseguró los pies en el cepo. O sea que los encadenó sus pies, les encadenó los pies. Y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, ojo que me interesa aquí saber qué pasó con el carcelero, dice, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con ellos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué glorioso! ¡Qué bendición! Amén. ¡Qué palabra tan poderosa! Palabra tan poderosa. Vemos que cuando un hombre es guiado bajo la dirección del Espíritu Santo, Dios mismo quería y lo llevó hasta ese mismo sitio, hasta esa misma cárcel. Habían allí carceleros que oían a Pablo, los escuchaban. Por eso es que es bueno que entiendan que cuando tú estás guiado para la dirección, dice que los carceleros escuchaban a Pablo. Y no solamente esto, sino que vemos a los que estaban allí presos escuchaban a Pablo, sino este hombre carcelero empezó a pedir, a orar no solamente por su vida, sino por su familia también, y los llevó a la casa, les sanó la herida, fueron bautizados toda su familia. Vemos ese poder sobrenatural del Espíritu Santo obrando en la vida de Pablo y salvando las almas, como la vida del carcelero y toda su familia. Cuarto punto. El apóstol Pablo mantuvo una vida de oración en su vida ministerial. Ojo con esto, un tema interesante este cuarto punto, importantísimo. Te hablo a ti, a los pastores que me están escuchando, a todos los que tienen ministerio, que Dios les está dando un ministerio evangelístico, un ministerio de maestro. Es importante que entiendamos este punto y me aplico a mi vida porque Dios también me habla a mí, Dios también me está hablando a mí. El apóstol Pablo mantuvo una vida de oración en su vida. No unos días ni de vez en cuando, sino en su vida ministerial, todo el tiempo. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Y lo que me encanta es que la palabra es tan preciosa que nos enseña. Pero ojo con esto que quiero ir. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar para sostener el punto que estamos tratando de que el apóstol Pablo mantuvo una vida de oración ministerial y vamos a ir a la misma luz de la Escritura de Hechos 16. Por lo tanto, dice... Y un día de reposo salíamos a la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Paremos ahí. Pablo iba, un día de reposo, un sábado, a un sitio donde salía a hacer la oración. ¿A qué iba a ir? A orar. A orar. Allá sentadas unas mujeres, estaban allá unas mujeres que se habían reunido. Había mujeres allí. Pablo iba a orar. Donde estaba un lugar donde se hacía la oración. Ojo, primer punto. Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ojo, dice a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces ellos, ¿para dónde iban? Iban a la oración. Primero, va a la oración y allí se ganó a Lidia. Va a la oración y se ganó allí a la mujer esta, porque creemos que posiblemente esta mujer pues se convirtió al evangelio, porque Dios la libera, le liberta, le quita ese espíritu de adivinación, pero Dios no la libertó para dejarla así, la libertó. Entonces creemos que Dios la ganó. Entonces, ¿cómo la ganó? Por cuando iba a orar. Cada vez que iba a orar, iba ocurriendo en el mover del Espíritu Santo, iba ocurriendo en la vida de Pablo un mover del Espíritu Santo que le iba ganando. Dios le iba añadiendo personas. Mira otro ejemplo, Hechos 16:25. Pero a medianoche orando, entonces vemos hablando aquí otra vez Pablo, orando, y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué? ¿Los presos qué? Los oían. ¿Qué nos está queriendo decir Dios? ¿Qué será lo que Dios nos quiere mostrar? Sencillamente que es necesario para tu ministerio, para mi ministerio, importantísimo de que nosotros en nuestro ministerio llevemos una vida de oración. ¿Vale? Escriban por favor. Es bueno notar que la oración era una parte fundamental. ¿Cuánto dicen amén a todo esto que yo les estoy diciendo? Es bueno notar que la oración era una parte fundamental.
Señor Jesucristo. Gloria a Dios por tu palabra. Gloria a Dios por tu palabra. Es bueno notar que la oración era una parte fundamental en la vida del ministerio del apóstol Pablo. La oración es básica para lograr la liberación y la salvación de las almas. La oración es básica para lograr la liberación y salvación de las almas. ¿Cuántos creen que es importantísimo la oración en un ministerio? Hermano, nosotros, yo le digo, Dios me está hablando a mí también. Es importantísimo de que el ministerio, cualquier ministerio que el Señor les esté dando, el ministerio pastoral, no pretenda que solamente eso crece. Esto es como las plantas. Si tú las riegas, crece. Si no las riegas, pues no crece. Por lo tanto, el ministerio, si Dios te ha dado, no piense, esto yo lo coloco de esto y hago esta estrategia, hago aquello y ya sale y esto va a salir. No, eso no es así. Esto es una vida de oración. Tiene que ir de la mano tu ministerio con la oración. ¿Vale? Quinto punto. El apóstol Pablo aprendió a soportar la persecución en su ministerio. El apóstol Pablo aprendió a soportar la persecución en su ministerio. Voy a ir un poco deprisa porque quiero dejar esto terminado. El apóstol Pablo aprendió a soportar la persecución en su ministerio. Hechos 16, 19, 24. Recuerde que les dije todo el capítulo de Hechos en el que hemos estado estudiando. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, o sea, lo agarraron, a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Ojo, mira, y enseña costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Qué hubo? Se agolpó el pueblo, ¿ve? Empezó a tener esa persecución y los magistrados rasgándole la ropa. Ustedes ven aquí alguna clase de... ¿No ven violencia? ¿No ven ahí que lo están agarrando, le están azotando? Ordenaron azotarles con vara. Con vara. Imagínate cómo estaban las espaldas de Pablo y de Silas. Dice, después de haberlos azotado... Vemos aquí persecución, martirio, maltrato, ¿sí? Muchos los echaron, dice, de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Vemos aquí la palabra de Dios como nos enseña de que fueron maltratados. Pero ojo con esto, dice... Cuando estamos haciendo la obra de Dios, es normal que se levante la persecución. Esto es normal. Es normal que se levante la persecución sobre nuestro ministerio. De no ser así, algo no está funcionando bien en la vida ministerial. Algo no está funcionando bien. El mismo Señor Jesucristo fue perseguido. A los profetas fueron perseguidos. Todos los profetas. Vuelvo otra vez a leer el texto. Cuando estamos haciendo la obra de Dios es normal que se levante la persecución sobre nuestro ministerio. De no ser así, algo no está funcionando bien, algo no está funcionando bien en nuestra vida ministerial. ¿Sí? Yo quiero que entiendan de que el enemigo, como lo hemos estado estudiando en Hechos de los Apóstoles, hemos visto cómo se levanta y cómo se ha querido levantar contra la iglesia. Dice el mismo Señor Jesucristo que las puertas del Hades se iban a levantar, pero que no iban a prevalecer, ¿vale? Dice las puertas del Hades no prevalecerán, pero ¿qué significa? Que se iban a levantar. Por lo tanto es normal que se levanten, que murmuren, que hablen, que te critiquen. Eso es normal cuando tú estás haciendo las cosas de Dios, cuando tú estás dedicado. Pero si vemos pastores o te preguntas de que de pronto todo es color de rosa, todo es perfecto, todo es maravilloso, que no te ocurre absolutamente nada, que no tienes persecución, que no tienes ninguna crítica, que no tienes nada, pues deberíamos de preguntarnos si
qué estamos haciendo, o está funcionando bien, o hay algo que está funcionando mal. Es una buena observación para darnos de cuenta, porque es bíblico. Vamos a ver qué dice la palabra. Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Por lo tanto, Dios no nos está diciendo aquí de que nos van a querer ni que nos van a amar, sino que nos van a ¿qué? A aborrecer. ¿Qué más dice? Mateo 5:10-11 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados, bienaventurados. Es parte del proceso. No es que nosotros tenga que ser un ministerio color de rosa. No, preparémonos, porque si Dios nos está llamando a un ministerio, tienes que entender de que si tú vas a enseñar la sana doctrina y vas a enseñar a decirle a los hombres que se arrepientan y que se te acerquen a Cristo, déjeme decirle que vas a ser un hombre perseguido, vas a ser un hombre o una mujer perseguido, porque Él es bíblico, la palabra de Dios. O usted cree que el diablo te va a dejar tranquilo y no te va a decir nada, nunca te va a hacer una oposición. Pues la misma palabra, lo que hemos estudiado, que se levanta como oposición, pero lo importante de esto es que Dios nos da el triunfo. ¿Qué más dice la palabra? Primera de 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Vale? Y avanzo con este sexto punto. El apóstol Pablo aprendió a mantener el gozo en medio de la persecución. El apóstol Pablo aprendió a mantener el gozo en medio de la persecución. Ustedes mismos saben de que Pablo en sus escritos, en varias partes de la carta, muestra cómo tenemos que nosotros tener que vivir con gozo. Y es algo que les cuesta, ¿no? Vivir con gozo en menos de la es tan terrible como poder nosotros. Yo trato y pienso y digo: Señor, muéstrame. Pablo acababa de ser martirizado, lo habían golpeado, le habían ultrajado, su ropa la habían despezado, le habían dado con una vara en las costillas y posiblemente le habían hasta chafado las costillas. Lo metieron en el fondo allá de la cárcel, de lo más hondo allí, y aparte de eso le ponen unos cepos, donde los encarcelan, le ponen unos cepos en sus pies y los tienen allí. Y vemos que en vez de Pablo estar llorando, diciendo: Señor, pero mira, yo te estoy sirviendo, yo estoy buscándote, y cómo me pagan así, yo estoy haciendo la obra para ti, pero cómo me pagan. ¿Sabe qué se puso a hacer? A cantar, a adorar al Señor. Se puso a adorar al Señor y cantaba himnos en pleno de esa persecución, y con ese dolor en su cuerpo era cantando. Había un gozo, y esas cosas es lo que Dios quiere que entendamos, de que a pesar de la persecución, entienda, así como cuando salió Pedro de la cárcel, que salieron con gozo y salieron todos contentos porque los habían maltratado y les habían dicho, y por causa le habían dado amenaza, y se sintieron gozosos de haber sido partícipes de todo lo que estaba pasando con el Señor, con lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice la palabra. Hechos 16, 25 y 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos. Golpeados, lo habían maltratado. Otra persona pudiera estar llorando, quejándose: no, Señor, yo no vuelvo, yo esto no lo hago, o no voy a seguir haciendo, mira que me miraron mal. Personas que porque los miran mal ya dejan, o deciden dejar, abandonar ministerios sencillamente porque no se han puesto, pero no han sido perseguidos. ¿Qué tal verdaderamente estuviera uno siendo perseguido? Hoy en día de pronto tú no puedes estar viviendo como en otros países, que te están cortan las cabezas, o después los maltratan y queman todo lo que encuentran a su paso. Estamos viviendo en ese tiempo, lo estamos viviendo, pero debemos de darle gracias a Dios. Es parte del ministerio, pero tenemos que vivir con gozo. Mira cómo era el ejemplo de Pablo. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de gran manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Qué precioso la palabra del Señor, qué precioso vemos que un hombre como Pablo, Pablo era un hombre de Dios, era verdaderamente un hombre de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo y con gozo. Vemos cómo se movía y Dios lo respaldaba, Dios miraba ese gozo. Dice, escriban por favor, el gozo no puede faltar en nuestra vida ministerial. El gozo no puede faltar en nuestra vida ministerial. Entre más nos persigan, ojo, escriba con esto y me estoy emocionando ya. Entre más nos persigan, más gozosos debemos estar. Entre más nos persigan, más gozosos debemos estar. Pues la palabra de Dios dice en Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Dice, entre más nos persigan, más gozosos debemos estar, pues la palabra de Dios lo dice en Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Qué preciosa palabra. Mira, hermanos, yo sé, por favor regálenme minuticos que necesito, antes de terminar, dejarles algo claro. Cuando el pueblo de Israel se estaba moviendo para ir a conquistar, para ir a ganarse para poder tener su bendición, tuvo que empezar a ir y empezó a moverse por pueblo, y el primer pueblo que se encontró fue el de Jericó. Ellos envían a 2 espías, están allí, los recibe una ramera que se llama Rabá, los llevan y ellos le hacen una pregunta, que cómo estaban las personas, cómo se encontraban las personas, cómo estaban, y ella llega y le dice de que ellos estaban muy tristes, que ellos estaban súper tristes, en su vida ya no había gozo, se había desaparecido el gozo, a pesar de que tenían unas grandes murallas que los hacía creer que estando allí dentro estaban fuertes, por dentro ellos estaban súper tristes y estaban temerosos, no tenían gozo, era miedo, pavor, porque venía un pueblo que habían escuchado de que había derrotado a una potencia como Egipto. Por lo tanto, ya se habían caído las murallas espirituales antes de caerse en las murallas físicas de Jericó. Y quería que entendieran esto, porque la muralla, cuando dice que en fortaleza es Dios nuestra fortaleza, es lo que nos hace ser fuertes, el gozo que nosotros de Jehová es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Por lo tanto, tenemos que seguir con gozo, y en estos tiempos de aflicción, lo que estés viviendo, tienes que seguir viviendo con gozo. Y escribimos el último punto. El apóstol Pablo aprendió que la palabra de Dios jamás vuelve vacía. El apóstol Pablo aprendió que la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Jamás vuelve vacía la palabra de Dios. Hechos 16, 35, 40. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Mire cómo de precioso, Pablo entendió, la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios, vinieron estos hombres y los liberaron. Dios mismo los saca, los liberta y se van. Y por falta de tiempo ustedes van a continuar estudiando, pero quiero que escriban esto, por favor. La obra realizada por el apóstol Pablo y su equipo misionero fue tan efectiva. La obra realizada por el apóstol Pablo y su equipo misionero fue tan efectiva que una gloriosa iglesia se levantó en la ciudad de Filipos. La obra realizada por el apóstol Pablo y su equipo misionero fue tan efectiva que una gloriosa
iglesia se levantó en la ciudad de Filipos, allí donde se ganó a Lidia en Europa. Vamos a ver qué dice la palabra. Filipenses 1, de 1 a 2. Carta dirigida a la ciudad de Filipos, a los filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. ¿Ve? Ya estaba constituida una iglesia con sus obispos y sus diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios los bendiga, qué bendición. Es increíble cómo vemos el poder del Espíritu Santo trabajando. El mejor ejemplo que hemos podido tomar es el del apóstol Pablo. Y hemos terminado el fin de este trimestre de eclesiología.